Muy bien. Un saludo para todos los que están escuchando en este momento el teórico. Vamos a dar inicio al tema del día que se refiere al diagnóstico. Ya vamos a ir pasando. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la imagen de diagnóstico periodontal? Sí, doctor. Sí. Bien. Para saber si va corriendo las imágenes nada más. Vuelvo atrás. ¿Está todo en orden? Sí, profe. Bien. Si está todo bien, vamos a continuar. Para realizar un tratamiento inteligente es esencial un diagnóstico correcto. Ahora, en periodoncia, además de reconocer las características clínicas y radiográficas de las distintas lesiones, el diagnóstico les va a demandar además el conocimiento de aquellos procesos potencialmente de orden sistémico, procesos etiológicos, que ustedes deben llegar a conocer de manera tal de que les permita, de alguna manera, tener una visualización y una consideración general respecto del paciente. Por eso, siempre decimos que nuestro interés en realidad debe estar puesto en el paciente portador de la enfermedad, no exclusivamente en la enfermedad propiamente dicha. El diagnóstico ha de ser un procedimiento sistemático, organizado, con una finalidad específica. No es suficiente solo reunir datos e información. Tan importante como esto es luego saber armarlos, organizarlos de manera tal que nos permita interpretar el problema real que está atravesando el paciente. Eso es lo que conceptualmente podemos decir del diagnóstico y en particular del diagnóstico periodontal. Cuando hablamos de diagnóstico periodontal, nos referimos específicamente a esto que está señalizado en la zona central de la imagen con el nombre de clínico, es decir, el diagnóstico clínico. El diagnóstico de referencia que nos va a servir de manera efectiva para, de alguna manera, identificar la patología específica del paciente, en periodoncia es el diagnóstico clínico. Sin embargo, la actualidad nos permite valernos también de otros procedimientos que de alguna manera determinan un diagnóstico más completo respecto del que antes teníamos solamente con lo que era la observación, la palpación, las mediciones, que es lo que nos otorga el diagnóstico clínico. Pero no podemos nunca dejar de lado lo central entonces que es este diagnóstico clínico. Les decía que la actualidad nos permite hoy contar con otros procedimientos que conforman un conjunto de elementos que se denominan en la actualidad diagnósticos no convencionales, porque entendemos como diagnóstico convencional esto que recién les dije del diagnóstico clínico. Los diagnósticos no convencionales están dados justamente por estos procedimientos relativamente novedosos. Cuando hablamos de relativamente novedosos, lógicamente estamos hablando de algunos procedimientos que ya tienen más de 20 o de 30 años, pero que se están aplicando y van evolucionando dentro de lo que son cada uno de ellos con nuevas tecnologías.
A modo simplemente de actualización para ustedes y de conocimiento general, es interesante que sepan que hoy el diagnóstico en periodoncia, visto desde un punto de vista general, puede valerse también de procedimientos como el diagnóstico microbiológico, el diagnóstico inmunológico, los procedimientos de ADN, el diagnóstico bioquímico, y a los fines simplemente de un conocimiento y de una información actualizada para ustedes, podríamos ir dando algunas pautas generales respecto de cada uno de ellos. ¿Qué es el diagnóstico microbiológico? Como observan acá, el diagnóstico microbiológico es aquel cultivo que se hace o cultivos que se hacen de microorganismos. Ya habíamos hablado en la clase anterior que el elemento clave, fundamental, el eslabón esencial para la etiología de la enfermedad periodontal está dado justamente por elementos bacterianos. Estos elementos bacterianos pueden en la actualidad ser reconocidos de manera individual, entre otras cosas, a través de este tipo de procedimientos. Como vemos acá, para saber exactamente qué tipo de procedimiento, qué tipo de microorganismos eventualmente podemos estar encontrando en un cuadro periodontal, bueno, sencillamente se lo lleva al cultivo y observamos si la muestra que podemos encontrar en la boca de un paciente efectivamente tiene o no tiene determinado tipo de bacterias. Todos estos procedimientos que yo les voy a mostrar a partir de este momento, incluido esto del diagnóstico microbiológico, comienzan a tomar auge luego de aquella teoría que les mencioné en la clase anterior respecto del hallazgo de lo que era la placa específica. Yo les había dicho en aquella oportunidad que se creía inicialmente que las enfermedades gingivales y periodontales eran consecuencia fundamentalmente del acúmulo de bacterias. O sea, cualquier tipo de placa era suficiente que se acumulara en relación a los dientes y las encías para desencadenar este tipo de patologías. Luego, ya entrados, había dicho también ya en los años 80 y particularmente durante la década del año 90, de los años 90 del siglo pasado, se empezó a notar la influencia que tenían en realidad determinado tipo de microorganismos. Es decir, se empezó a hablar de una placa específica ya como responsable etiológico de las enfermedades periodontales. Bueno, al saber de que no todas las bacterias, sino determinadas bacterias son las que provocan este tipo de alteraciones, es que toman auge este tipo de procedimientos que, como verán ustedes, lo que pretende básicamente es tratar de individualizar, tratar de encontrar certeza de permanencia en un determinado cuadro periodontal de tal o cual bacteria. Uno de estos procedimientos, reitero, es el cultivo de microorganismos. El procedimiento es tomar la muestra del fondo de la encía, o en este caso si hay bolsa periodontal, puede ser con una cureta, como en este caso, o recurriendo a un cono de papel absorbente estéril, de esos que se utilizan en endodoncia, y luego que se toma la muestra del contenido, una vez que se saca parte de ese contenido que está en el fondo de la bolsa, eso se coloca en un contenedor especial, en unos pequeños tubos que contienen generalmente sustancias de transporte. Una es el llamado, muy conocido PSB, que es una sustancia química que sirve para transportar todas estas muestras, y luego trasladada a un laboratorio donde en medios especiales se realiza este tipo de cultivo. Acá el detalle es que la mayor parte de los microorganismos considerados periodontopatógenos son anaerobios. Entonces, el medio de cultivo que se prepare debe ser un medio de anaerobiosis, y luego el procedimiento de laboratorio, que es todo esto que yo les estoy mostrando acá, todos estos tachos
específicos, son justamente para un complejo procedimiento bioquímico que es la reproducción a través de medios anaeróbicos. Bueno, acá se plantea un inconveniente, porque para que realmente pueda darse eh, un resultado, digamos, favorable respecto del cultivo, para que se pueda encontrar una muestra y que el cultivo realmente funcione, eh, tiene que tener suficiente viabilidad la muestra. ¿Qué significa esto? No puede morir la muestra una vez que sale de su hábitat, y eso es muy común que ocurra, porque el elemento o la bacteria, el microorganismo anaerobio, así como es altamente patógeno en su hábitat, en el fondo de la bolsa periodontal, cuando se lo saca de ese medio, se lo expone al oxígeno, muy fácilmente puede destruirse. Entonces, ese pasaje del hábitat, que es la bolsa periodontal, al medio de transporte, ya es un punto de conflicto. Y luego también toda la maniobra que se realiza en laboratorio para la realización del cultivo. Esto significa que, si bien es un procedimiento bastante sencillo en cuanto a sus pasos, tiene una gran complejidad por estos detalles que yo le digo. Acá la participación nuestra, digamos, del profesional odontólogo, del periodoncista, es nada más que el procedimiento técnico clínico, que es la toma de la muestra, ya sea con cureta o con estos conos de papel absorbente. Se debe hacer de manera muy refinada, teniendo en cuenta todos estos detalles que yo dije, de que no debe ser expuesto mucho tiempo al ambiente de oxígeno, y luego inmediatamente colocado en el tubo de transporte. Lo demás ya depende del laboratorio, o sea, esa ya no es tarea nuestra. Y es importante mencionar que este tipo de procedimientos lo que nos permite es, por ejemplo, conseguir los antibiogramas. Para esto es útil. Es decir, cuando uno requiere conocer a qué tipo de antibióticos recurrir eventualmente ante un proceso infeccioso, y saber qué antibiótico es el que más efectividad podemos llegar a encontrar, el procedimiento del cultivo de microorganismos nos permite justamente esa ventaja, porque vamos a determinar si existe o no el microorganismo que estamos buscando, y si el antibiótico que eventualmente podemos nosotros utilizar va a eliminar, ya sea de manera total, o por lo menos va a inhibir el crecimiento de la bacteria. O sea, si vamos a conseguir un efecto bactericida o un efecto bacteriostático sobre ese tipo de microorganismo. Para eso, actualmente todavía se utiliza mucho este tipo de diagnóstico microbiológico. Otras son las pruebas inmunológicas para posibles patógenos. Acá lo que se hacen es usar anticuerpos monoclonales que son específicos, y luego se recurre a un procedimiento que puede ser el de la inmunofluorescencia, u otro muy conocido, que es el test de ELISA o la prueba de ELISA. En el caso de la inmunofluorescencia, acá se toman muestras subgingivales, así como veíamos recién. Esas muestras pueden ser tomadas, como siempre digo, ya sea con un instrumental de tipo cureta, y la misma sonda muchas veces nos puede servir para arrastrar el contenido de la bolsa periodontal o del surco gingival, y luego eso se incuba, y finalmente, luego de la incubación, que es a 37 grados durante aproximadamente unas 24 horas, se observa en un aparato específico que es el fluorómetro o un microscopio de inmunofluorescencia. Y acá se puede clasificar en positivas y negativas. O sea, la muestra puede ser positiva, obviamente, si encontramos al microorganismo que se está buscando. Acá se utilizan muchos los sistemas de antígeno-anticuerpo. O sea, contamos con un anticuerpo conocido, por ejemplo,
para el Aggregatibacter actinomycetes incógnitas. Entonces, yo estoy buscando ese elemento microbiano. Yo tengo, porque eso se consigue lógicamente en el mercado de los productos bioquímicos, el anticuerpo específico. Si existe el antígeno es porque está presente en esa muestra el Aggregatibacter actinomycetes incógnitas y aparece con determinado tipo de colorimetría indicando la presencia del mismo. Fíjense la importancia que tiene hoy este tipo de procedimientos, que es sensible justamente al Aggregatibacter en un 91%, y para la Porphyromonas gingivalis, que es otro de los periodontopatógenos muy comunes de observar y que generalmente producen grave destrucción del tejido periodontal, acá es un 100%. O sea que es muy efectivo para localizar ese tipo de formas microbianas, reitero, altamente periodontopatógenas. Esto respecto de la inmunofluorescencia. La otra prueba, habíamos dicho, es la inmunoabsorción ligada a enzima, que en su terminología inglesa es ELISA, test de ELISA o prueba de ELISA. Acá también se detectan justamente la relación que puede existir entre anticuerpos y antígenos de determinado tipo de bacterias. Y también se observa una reacción colorimétrica si es que se produce la unión. Si hay conjunción del anticuerpo con el antígeno, inmediatamente hay una actividad enzimática que se va a producir dentro de esa muestra y se transforma eso en una coloración especial que es observada por un aparato especial que es un fotómetro. Entonces, si aparece la coloración adecuada, como en este caso que sería una coloración azul, que es la que ustedes están viendo acá, es porque existe justamente el elemento microbiano que es el que estamos tratando de detectar o buscar. Eso en cuanto a este tipo de procedimientos. Hoy también se utiliza mucho en las pruebas de hibridación, las de ADN, que se basan en secuencias genómicas. Acá igual, se toman las muestras subgingivales, en este caso se hacen con conos estériles de papel absorbente, se toma la muestra del contenido, se trata de que el papel absorbente se lo deja durante unos 15 o 20 segundos en el lugar para que absorba el contenido de todo lo que está en el fondo de esa bolsa, y luego eso se lo lleva a el proceso en el cual la prueba de ADN va a reflejar la presencia de determinado tipo de microorganismos, y acá la importancia es que es un poco más exacto porque no solamente nos detecta la presencia de tal o cual microorganismo, sino además la concentración de los mismos. Entonces, la cantidad para saber exactamente en su momento qué tipo de procedimientos terapéuticos requeriría ese tipo de situación. Después tenemos también como otro complemento a nuestros diagnósticos clínicos esto que se llama diagnóstico bioquímico. El diagnóstico bioquímico en este caso se llama el diagnóstico microbiológico enzimático. Es una prueba que se llama VANA. VANA en realidad es una sigla, ya van a ver de qué. Acá básicamente lo que hace este tipo de procedimiento es medir la presencia de una enzima tripsinoide que solamente existe, fíjense ustedes, en Porphyromonas gingivalis, en Tannerella forsythensis y en Treponema denticolas. Curiosamente, son tres formas microbianas altamente periodontopatógenas. Entonces, yo tengo, vamos a ver, en este caso, un procedimiento bioquímico en el cual cuento con unas tarjetas que se llaman tarjetas radioactivas o radioscan. Estas tarjetas lo que tienen es un sustrato conformado por un cromóforo especial. Ese cromóforo, esa sustancia química que está en estas tarjetas, que yo les estoy indicando acá, es un compuesto que se llama N-benzilarginina naftilamida. Pero para más simplificación de todo este nombre tan complejo,
le decimos VANA, VANA test o prueba de VANA. ¿Qué es lo que se hace acá? Se toma, igual que en los casos anteriores, una muestra del fondo del surco de la bolsa del paciente, se coloca en un extremo de esta tarjeta, se coloca acá, donde yo les estoy mostrando. En el extremo contrario, ustedes ven acá una banda azul. Bueno, ahí existe una sustancia que es un cromóforo. Este cromóforo se va a hidrolizar solamente si acá está la enzima, si en esta muestra existe la enzima tripsinoide. ¿Qué es lo que hago? Coloco la muestra que saqué del fondo de la bolsa en este lugar, doblo la tarjeta de manera tal de que esta zona tome contacto con el área azul, esta que ustedes ven acá, que es donde está la sustancia química, el cromóforo. Una vez doblada la tarjeta, se introduce la misma en este aparato, que es un incubador electrónico. Esta incubadora se la mantiene durante 15 minutos a 37 grados. Luego se retira el elemento, se abre la tarjeta, y si la tarjeta quedó impregnada totalmente, o sea, si esta banda azul se distribuye completamente en la tarjeta, es porque se hidrolizó ese cromóforo. Con lo cual, lógicamente, vamos a estar dándonos cuenta que la muestra que hemos puesto acá efectivamente está con ese tipo de enzimas tripsinoides, y vamos a tener la certeza de que está ese tipo de microorganismos que estamos buscando. Lo que no nos va a determinar con exactitud es si los tres están en igual cantidad o cuál es la concentración de uno y de otro. O si está uno solo, que puede ser solamente, por ejemplo, el treponema y no está la porfiromona. Ese tipo de situación no podemos discernir con este tipo de procedimientos, pero al menos estamos sabiendo perfectamente que algunos de ellos, o todos, justamente están presentes en la muestra de la placa que hemos llegado a eliminar. Otra prueba que también se utiliza cada vez con más asiduidad, sobre todo para lo que hace a la investigación en periodontología en la actualidad, es el PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Es un procedimiento, digamos, desde el punto de vista del laboratorio, muy utilizado, bastante económico y muy rápido en cuanto a sus resultados. En realidad, en la parte de investigación estamos usando básicamente el PCR para localizar determinados microorganismos periodontopatógenos. Ahora bien, esto es para usarlo de manera cotidiana, de manera habitual, como parte del diagnóstico en periodoncia, y no. Por eso yo les dije inicialmente que es a modo informativo todo esto que acabo de mencionar, pero que ustedes no pueden desconocer, porque hace a la actualidad de lo que es la periodontología, sobre todo en este punto crucial que es el diagnóstico de la enfermedad periodontal. Ahora, ¿en qué casos vamos a sugerir en esta situación de utilizar estas técnicas mencionadas? Bueno, muchas veces vamos a encontrarnos con procedimientos que realizamos desde el punto de vista terapéutico con las técnicas convencionales de tratamiento, llámese raspaje hializado, radicular, incluso algún tipo de cirugías básicas de tipo de colgajos, y resulta que a pesar de que consideramos realizar todos los pasos correspondientes, los resultados desde el punto de vista clínico no son los más favorables. Entonces, allí, lógicamente, vamos a sospechar que deben estar existiendo formas microbianas que no estamos detectando debidamente y que nos están de alguna manera complicando los resultados de nuestro tratamiento. En ese caso, recordamos nosotros la posibilidad de utilizar sustancias antimicrobianas, que solamente es una de las, digamos, de las indicaciones específicas del uso de antimicrobianos, llámese antibióticos en periodoncia. Ahora, no puedo tirar al bulto. Hoy en día hay que tener mucho cuidado en el uso de los antibióticos, particularmente porque los mismos profesionales a veces somos los responsables de la creación, por ejemplo, de las resistencias
microbiana a los antibióticos. Entonces, si vamos a utilizar antibióticos, utilicemos el antibiótico que consideremos más efectivo. Y para eso, obviamente, necesitamos saber quién es el enemigo. Bueno, ahí sirve este tipo de procedimientos de laboratorios que nos identifican, y a veces con lujo de detalles, cuál o cuáles son las formas microbianas que están actuando y participando, en este caso, en los procesos periodontopatógenos. Un ejemplo, la Agregatibacter actinomycetes conmitans es un elemento bacteriano que tiene predilección por instalarse en el tejido blando. No está sobre el diente, no está en el cálculo, perdón, en el cálculo dental. De manera tal que nosotros podemos insistir en un tratamiento de un perfecto raspaje y alisado radicular y no vamos a obtener nunca un resultado favorable porque resulta que está infiltrado en el tejido blando el elemento agresor de esas encías. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Con alguna medicación que en vez de venir de afuera hacia adentro, vaya de adentro hacia afuera. Por eso utilizaríamos en ese caso un antibiótico que pueda resolvernos o pueda ayudarnos justamente en este tipo de situaciones. Entonces, ante cuadros periodontales que antes denominábamos refractarios, refiriéndonos a aquellas situaciones en las cuales no encontrábamos una solución terapéutica adecuada a pesar del tratamiento que realizábamos, bueno, acá sería conveniente, bueno, individualizar cuál es el enemigo y saber atacarlos de manera adecuada. Pero reitero, son todos procedimientos que exceden a nuestra capacidad de labor, digamos, a nuestros conocimientos. Porque todos estos procedimientos, desde el punto de vista técnico, corresponden a la microbiología, al laboratorio del bioquímico. Nosotros nos encargamos simplemente de respetar todo el protocolo correspondiente a la toma de muestras y luego lo demás ya queda en manos de los laboratorios que finalmente luego nos envían los informes correspondientes y en base a eso nosotros vemos de qué manera vamos a encarar el tratamiento. Pero fíjense ustedes cómo pueden resultar de gran utilidad para estos casos límites, si se quiere, dentro de los tratamientos y dentro de la terapéutica periodontal. El otro procedimiento que sí es muy importante para nosotros, de hecho es un protocolo habitual que llevamos adelante, incluso lo van a hacer ustedes ahora en las clínicas cuando empiecen a trabajar, es el diagnóstico radiográfico. Hoy tratamos ya de ser un poquito más extensos en cuanto a la terminología y hablar de imagenología para la periodoncia, debido a que no solamente contamos con los tradicionales aparatos de rayos X, sino también ya con aparatos más sofisticados como los tomógrafos y los sistemas CONBIN que nos permiten, lógicamente, una calidad de imagen y una amplitud de observación mucho mayor que la que tenemos en una placa periapical, por ejemplo. Ahora, cuando se trata de una placa periapical, que es la que vamos a hacer nosotros, saber de que vamos a recurrir siempre a esta técnica, que es la técnica del paralelo, del cono largo, con este tipo de aditamentos para tratar de estandarizar de alguna manera la toma de las placas radiográficas. Por eso se utilizan estos artefactos que son posicionadores de las placas radiográficas y los aparatos de cono largo a cierta distancia, de manera tal de conseguir la fidelidad dimensional que es fundamental para nosotros para establecer la observación de imagen radiográfica más acertada. Bueno, esto no me quiero extender en la parte de diagnóstico radiográfico porque es tema del próximo teórico que lo va a desarrollar el doctor Caramelo. Entonces, simplemente les muestro, les doy un parámetro básico de lo que significa también considerar a la radiografía o a la imagenología dentro de aquellos complementos que tenemos que tener en cuenta para un buen diagnóstico periodontal. Vamos a lo que yo había centrado como más importante en nuestro quehacer
cuando tenemos por delante el diagnóstico en periodoncia. ¿Cuál es el primer paso que vamos a llevar adelante? Y acá pusimos las consideraciones generales respecto del diagnóstico clínico periodontal. Primero, el motivo de la consulta. Vamos a tener en cuenta que el paciente viene por primera vez y nos comenta cuál es su preocupación, cuál es su dolencia. Entonces, lógicamente, tenemos que escuchar, tenemos que observar básicamente de manera muy general todo lo que es la cavidad bucal de ese paciente, sin entrar en detalles todavía. Lo que sí es importante desde un primer momento es, más allá del relato del paciente y de sus consideraciones, nosotros debemos preguntarnos si hay enfermedad, si consideramos que hay una enfermedad allí, si existe la misma, hay que reconocer en principio ya el tipo de enfermedad, la distribución de la misma y la gravedad o magnitud de ese cuadro que estamos observando. En el caso de periodoncia sabemos que cuando hablamos de tipo de enfermedad podemos encontrarnos básicamente solo con dos tipos. Una es la gingivitis, aquel cuadro inflamatorio localizado exclusivamente en tejido gingival, y la periodontitis, que es cuando ya entramos a encontrar o a ver daños directamente en los tejidos de soporte y particularmente en hueso alveolar. No obstante eso, podemos encontrar cuadros gingivales diferentes a los comunes, a la de la gingivitis crónica, por ejemplo, el caso de una gingivitis úlcero-necrotizante aguda, una UNA. Eso estarían dentro de la discriminación que podemos hacer de los tipos de patologías gingivoperidontales. Después tenemos que considerar la distribución. La distribución de los problemas periodontales pueden ser generalizados o localizados. Incluso recuerden siempre que la enfermedad periodontal es una enfermedad de ciclos. Entonces no es raro que podamos encontrar en una boca solamente determinado sector o determinado sitio afectado periodontalmente y no otros. Entonces aquí ya estamos también haciendo o discerniendo si la distribución, en qué sitios, en qué lugares, o si están en ambos maxilares estas enfermedades, y si es localizada o generalizada. Y la gravedad y o magnitud del cuadro, que lógicamente lo vamos ya a tener muchas veces ya a simple vista, podemos ir observando, si es una enfermedad que tiene características de estar muy avanzada, si las pérdidas que vemos solo clínicamente en principio nos pueden estar indicando ya una alteración muy importante de los tejidos de soporte. Puede ser, por ejemplo, una movilidad importante de dientes, o dientes que han sido perdidos ya, dientes que están tirados de lugar. Es decir, situaciones que sean objetivas, o sea, situaciones que vemos, que observamos, y que nos estarían indicando que estamos ante una situación, digamos, avanzada o grave de la enfermedad. Entonces, esos son los tres puntos que vamos a tener en cuenta: el tipo, la distribución, la gravedad y la magnitud. Hasta ahí llegamos a lo que sería este primer paso, que en algunos textos incluso dice primera visita. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Y acá creo que es muy importante de tener en cuenta, porque habla de aquellas consideraciones que dije inicialmente, cuando les decía, en periodoncia, además de reconocer las características clínicas y radiográficas de la lesión periodontal propiamente dicha, hay que tener en cuenta también las consideraciones que hacen al paciente en términos generales. Hay que considerar la posible injerencia de patologías de orden sistémico general. ¿Por qué? Porque hay claras evidencias que muestran una estrecha interrelación entre enfermedades periodontales y enfermedades de índole general, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como, por ejemplo, diabetes, infartos, enfermedades del hígado, nacimientos antes de tiempo, complicaciones en aparatos protésicos. No quiero extenderme mucho en esto, simplemente los doy
como un elemento de paso que hay que considerar, por supuesto, porque esto también es tema de un teórico específico que lo voy a dar de acá a 2 semanas aproximadamente, donde vamos a explayarnos y vamos a detallar más cuál es realmente la interrelación existente entre el estado sistémico y el estado periodontal. ¿Cuál es el ida y vuelta que a veces existe entre una patología específicamente periodontal y una patología general? ¿O cómo nos condiciona desde el punto de vista sobre todo terapéutico el hecho de que el paciente tenga alguna enfermedad sistémica de base? Por eso es importante considerar esto. El periodonto está en la boca y la boca está en el organismo. Y desde el periodonto, aunque no se crea, pueden participar muchos de los elementos que causan daño en esos tejidos, también a distancia, provocando daños en otros órganos mucho más importantes y que pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Fíjense ustedes, por ejemplo, simplemente a modo de ejemplo, lo que es la diabetes, respecto de la injerencia que tiene en la enfermedad periodontal. Es un trastorno metabólico complejo. Sabemos que se caracteriza por un estado de hiperglucemia crónica. Entonces, lógicamente, esa gran liberación que se produce, ese gran contenido de azúcar en sangre, porque lógicamente está alterado todo el proceso metabólico de absorción de esa glucosa, va a traer una gran cantidad de inconvenientes. Por ejemplo, y ahí es donde repercute en lo que son los tejidos periodontales, en alterar las condiciones de los linfocitos polimorfonucleares neutrófilos. Altera su quimiotaxis, por ejemplo, su capacidad justamente de destruir los elementos bacterianos, los elementos nocivos para el organismo, y también pierde totalmente la capacidad de adhesión. Entonces, ante esas pérdidas de condiciones fundamentales que tienen los linfocitos polimorfonucleares, vamos a considerar lógicamente que la defensa o el sistema defensivo del organismo de la persona está totalmente disminuido. Entonces, cualquier tipo de alteración, cualquier tipo de elemento bacteriano que en otras personas quizás no pueda llegar a producir mayor daño, sí en la persona diabética lo va a realizar. Entonces, es importante que tengamos conocimiento, eventualmente, que el paciente que podemos llegar a tratar pueda tener esta patología, porque eso nos altera completamente nuestro enfoque respecto del tratamiento. Incluso nos obliga más de una vez a la utilización de determinados tipos de fármacos para controlar todo digamos, la defensa del organismo y el procedimiento de cicatrización posterior, porque además altera la capacidad de cicatrización del tejido, porque fíjense que se pierde mucho la sustancia colágena, el colágeno no llega a madurar adecuadamente, entonces es un colágeno inservible el que se forma, en el caso de la persona diabética, y está incrementado también, como si fuera poco, la enzima que destruye el colágeno, que es la colagenasa. O sea, hay todo un combo negativo que así como complica otras partes del organismo, lo hace también sobre los tejidos periodontales. Entonces, fíjense ustedes que en ese caso ya no podemos tratar a ese paciente de la misma manera que trataríamos a una persona sin ese tipo de antecedentes. Y después el tema referido a otras patologías, como son las patologías cardíacas. Sabemos también la interrelación directa que pueden existir entre determinados microorganismos que están presentes inicialmente en la bolsa periodontal y cómo pueden llegar a circular hasta llegar al corazón o a las arterias que están en el interior del corazón. Muchas de estas bacterias periodontopatógenas, caso de la Gregatibacter actinomycetes córnicas o las porfiromonas gingivalis, que van a provocar, por ejemplo, alteraciones en los endotelios vasculares, van a producir infección y van a producir alteración de esos endotelios,
con lo cual van a traer como consecuencia procesos, por ejemplo, de arteriosclerosis, procesos de trombos, porque, por ejemplo, en el caso de determinado tipo de elementos de la sangre, lógicamente van a tener afinidad con algunos, o una afinidad selectiva, por ejemplo, con los Streptococcus sanguis o con las Porphyromonas gingivalis. Entonces, las plaquetas que tienen una afinidad selectiva con esos elementos microbianos siguen una vez que ingresan esos elementos microbianos, y esos elementos microbianos en algún momento y en alguna parte del recorrido de las arterias vasculares, por ejemplo, se asientan en las mismas, producen una inflamación y una infección del endotelio vascular. Como si eso fuera poco, las plaquetas que vienen siguiéndoles a esas bacterias se adhieren a las mismas, y allí lógicamente se produce un trombo, porque todo ese agregado plaquetario que se produce en el endotelio de una bacteria, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Va a ir obstruyendo el paso de la sangre. Bueno, esa es la complicación que existe y la relación. Reitero, vamos a ser un poco más explícito cuando abordemos el tema referido a relación entre enfermedades sistémicas y enfermedad periodontal. Pero por eso les estoy mencionando esto para que ustedes tomen real dimensión e importancia de lo que significa la historia general del paciente. No es un trámite más. Tómense el tiempo necesario para hacer una adecuada anamnesis, que el paciente pueda relatarles a ustedes toda la información y todos los datos posibles respecto a su estado general, antecedentes que tenga, antecedentes familiares, y todas aquellas patologías o aquellas situaciones generales que ha tenido que atravesar, sobre todo en los últimos tiempos, qué tipo de tratamientos médicos ha recibido o está recibiendo, qué tipo de medicación está tomando en esos momentos. Todo eso hace a que nosotros tengamos un panorama general de lo que es el estado del paciente. Y el mecanismo por el cual se pueden llegar a producir todas estas complicaciones que yo les decía es la bacteriemia, que es la presencia de bacterias en la sangre. No confundir la bacteriemia, como dice acá, con el de sepsis, porque en ese caso ya estamos hablando de una respuesta inflamatoria, la que se está produciendo. La bacteriemia es simplemente el viaje que hacen las bacterias a través de la sangre y van buscando el sitio, el órgano, el tejido en el que más afín se encuentren como para poder instalarse, y lógicamente como es un elemento nocivo, un elemento patógeno, no va a ser gratis la instalación de ese elemento, de ese microorganismo en un tejido determinado. Les decía hoy el caso del endotelio vascular. Una vez que se instalan allí, no es que quedan de manera pasiva, no, llegan e infectan, así como infectaron antes los tejidos periodontales, también van a infectar nada más y nada menos que el endotelio vascular, a veces no solo del corazón, sino también de las arterias cerebrales, con lo cual también pueden tener las consecuencias lógicas de accidentes cerebrovasculares, básicamente por el mismo tipo de mecanismo, que es la obstrucción o el cierre de la luz de los vasos sanguíneos de esos órganos tan importantes, y lógicamente las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. Una vez que conocemos el estado general del paciente, centramos finalmente nuestra atención ya en la historia bucal propiamente dicha. Y acá, ¿qué es lo que nos va a interesar de la historia bucal? La higiene, las características de la mucosa, los labios, lengua, paladar, dientes, y luego el periodonto. Acá vamos a tener de alguna manera nosotros la ventaja de que si ustedes, el paciente que traen, por ejemplo, para estomatología, es también un paciente con necesidades periodontales, mataríamos dos pájaros de un tiro, porque todas estas consideraciones generales que hacen a la anamnesis y particularmente a lo que tiene que ver con los registros desde el punto de vista bucal, ya van a ir adelantando en la clase de estomatología, por lo cual cuando
nos toca a nosotros, la parte de periodoncia, nos sentaríamos exclusivamente a las características del periodonto. Todo esto, lógicamente, que estamos hablando, se vuelca en el documento que para nosotros es la historia clínica periodontal, la historia clínica general, la historia clínica periodontal. Dentro de la historia clínica periodontal vamos a ver un gráfico muy particular que es lo que conocemos como periodontograma. Acá van a tener, con referencias específicas, que asentar todo lo que tiene que ver con las características de los tejidos periodontales. Este punto de el armado, la confección de un periodontograma, lo van a tener como clase especial el próximo día lunes en un taller, donde se va a tratar específicamente cómo llenar un periodontograma, que es la idea que tenemos para que cuando ustedes comiencen el próximo miércoles, ya. Profe, ¿Me escuchan? disculpe, Sí, no sé si es en mi departamento o no, pero acá en la zona de la facultad se cortó la luz. A sí, ellos se me desconectó. Por eso un montón de chicos sí, creo que estamos. salieron. Sí, se Yo me cortó. conecté con datos. Sí, acá Sí, creo que cortó también todo igual. se desconectó. ¿Más recibe lo que estoy diciendo o me están escuchando aún? Por eso un montón de chicos salieron de la nada de la clase, creo, profe. Varios vivimos acá en el campus. El profe sigue en la reunión o también se le desconectó.